Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En lo profundo de la Sierra Juárez, hay un pueblo borrado de los mapas desde 1991. Se llamaba San Ginés. La historia oficial dice que el narco o la guerrilla lo vaciaron. La verdad es que algo antiguo, algo que vivía debajo de la iglesia, despertó y limpió el territorio durante 2 años seguidos. El gobierno mintió llamándolo zona de cuarentena. La iglesia ordenó el silencio, enterrando los informes del único sacerdote que logró salir con vida. Él todavía recuerda el olor a ozono justo antes del ataque, el sonido de garras pesadas raspando el adobe y el hedor metálico de la sangre impregnando la niebla fría. 30 años después, los periódicos reportan nuevas desapariciones en esa misma zona, y ese sacerdote sabe que el infierno que sobrevivió no estaba cazando, estaba anidando. Montoya se seca el sudor de la nuca. El ventilador de techo apenas mueve el aire caliente y denso, cargado con el olor a cuero crudo y pegamento. Su talabartería, en las afueras polvorientas de Oaxaca, es más una cueva que un negocio. La luz entra en barras sólidas por las rendijas del techo de lámina, iluminando partículas de polvo que danzan sobre las sillas de montar a medio terminar. Sus manos, manchadas y callosas por décadas de chamba, trabajan la carnaza con precisión automática. La mano izquierda, sin embargo, traiciona, un temblor fino, casi imperceptible, que aparece sin aviso. No es la edad, es la memoria muscular del terror, un eco de San Ginés que se niega a morir, vibrando bajo la piel casi 30 años después. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La rutina es su único evangelio ahora: cortar, coser, remachar. El ritmo del martillo sobre el metal es una letanía que ahoga los pensamientos. Se levanta antes del sol, abre el taller y no cierra hasta que la luz se ha ido por completo. Los clientes son pocos, ganaderos de la zona o turistas que buscan cinturones exóticos. Él prefiere los días sin visitas. El silencio de la talabartería es un blindaje. Cada pieza de cuero terminada es un día más ganado al pasado, una barricada más entre su presente y los 2 años que pasó escuchando cómo el mundo se desmoronaba en la Sierra Juárez. Su trabajo es metódico, una forma de oración física para mantener las manos ocupadas y la mente anclada. Vive en el cuarto trasero, un catre, una parrilla eléctrica, una sola silla. Los libros que posee no tienen que ver con Dios, sino con historia y botánica. Cualquier cosa que sea tangible, explicable, evita los vínculos. A sus vecinos les da los buenos días, pero nunca acepta un café. Saben que es un hombre callado, quizás viudo, quizás simplemente huraño. Él fomenta esa distancia. La cercanía trae preguntas, y las preguntas llevan a San Ginés. Montoya aprendió en la montaña que el apego es una debilidad que la oscuridad sabe explotar. Perdió a toda su congregación, uno por uno. Ahora, su rebaño son estas herramientas frías y la piel muerta que moldea. El temblor en la mano izquierda es selectivo. No le molesta al clavar un remache o al usar la lesna. Aparece en el descanso, cuando sostiene una taza de café o cuando intenta encender un cigarro en la oscuridad. Se activa con ciertos estímulos: el olor a tierra muy mojada después de un aguacero repentino, el sonido de un animal grande moviéndose en la maleza más allá de su patio, o el silencio denso que precede a una tormenta eléctrica. Es el pulso de 1991. El recuerdo no está en su cabeza, está en sus nervios. Un telegrama constante desde la sierra, recordándole que sobrevivió, pero no salió intacto. Es el miedo fosilizado, incapaz de desaparecer. Escogió los valles centrales de Oaxaca a propósito. Aquí el calor es seco, una lumbre constante que agrieta la tierra. El sol castiga sin piedad. Es un infierno honesto, visible. San Ginés era lo opuesto. Allá el aire era perpetuamente húmedo, frío. La neblina era una pared blanca que se tragaba el sonido y la luz. La Sierra Juárez era un purgatorio verde y sofocante, donde todo olía a descomposición y a copal. Montoya necesitaba el sol directo, necesitaba ver el horizonte, necesitaba un lugar donde los árboles no tuvieran secretos y las sombras fueran solo eso, sombras, no escondites.
pero la humedad de las noches recientes le empieza a recordar demasiado a la sierra. Nadie aquí lo llama padre, es solo Montoya, el talabatero, el hombre que arregla arreos. Hace 30 años, vestía una sotana negra, raída por el lodo de la montaña. Llegó a San Ginés con 20 y tantos años, lleno de una fe racional, listo para enseñar el catecismo y reparar el techo de la iglesia. Salió de allí 2 años después, con el cabello encanecido y la mirada vacía, renunciando a sus votos en la primera ciudad que encontró. La fe no sobrevive al testimonio directo del mal, no cuando el mal tiene garras, peso físico y un hambre que desafía cualquier teología. Dios guardó un silencio absoluto en San Ginés. A veces, el viento trae olores del mercado cercano. El humo del copal, usado en las limpias, es lo que más le afecta. Cierra la puerta del taller. Ese incienso es el olor de los funerales vacíos. Es el olor de las noches de vigilia en la iglesia de San Ginés, mientras afuera, en la neblina, algo pesado arrastraba los cuerpos de sus feligreses. Usaban tanto copal para tratar de enmascarar el otro olor, el olor a cobre, a sangre vieja, un hedor metálico y dulzón que se pegaba a la ropa y al paladar, el olor de la carnicería que la neblina ocultaba, pero que el viento siempre traía de vuelta desde las barrancas. Su vida actual es un testimonio construido sobre la negación, una mentira funcional. Cuando la diócesis lo interrogó, después de que la patrulla militar lo encontró caminando catatónico en la carretera de terracería, él solo dijo que el pueblo había sido abandonado. Mencionó violencia, conflictos de tierra, nunca mencionó a la criatura. Sabía cómo sonaría. La locura. La iglesia estaba dispuesta a aceptar la violencia de los hombres, pero no la del hombre lobo. Así que cayó. Enterró a San Ginés bajo 30 años de trabajo manual, esperando que la tierra y el tiempo compactaran el secreto hasta hacerlo desaparecer. Pero la tierra nunca olvida. Las últimas semanas han sido difíciles. El sueño es escaso. Los perros del vecindario, usualmente tranquilos, han comenzado a ladrar de una forma particular. No es el ladrido agudo hacia un extraño o un carro, es un gruñido bajo, sostenido, dirigido a la oscuridad vacía más allá de las bardas. Montoya se sienta en su catre y escucha. Reconoce ese sonido. Es el ladrido del miedo territorial. Es el sonido que hacían los perros en San Ginés justo antes de que el silencio cayera por completo, justo antes de que eso comenzara a moverse entre las casas de adobe. Siente una electricidad helada en la nuca. Algo está mal, pero esta tarde todo está en calma. El sol se pone detrás de los cerros secos. El calor empieza a ceder. Montoya limpia sus herramientas. Las ordena con precisión obsesiva. La lezna, el matacantos, la cuchilla, orden, control, son sus defensas contra el caos. Cierra la cortina metálica del taller. El ruido es definitivo, como sellar una tumba. Se prepara un café en la parrilla. Se convence a sí mismo de que los perros ladraban un coyote. Está a cientos de kilómetros de la Sierra Juárez. Está a 30 años de distancia. Está a salvo. El pasado está muerto y quemado. O eso cree él. La rutina se rompió un martes. El ruido de un motor diésel, ajeno al silencio de la siesta, se detuvo frente al taller. No era un cliente, era Javier, su sobrino nieto, un estudiante de antropología de la capital, un joven con la mirada limpia y la curiosidad imprudente de quien nunca ha visto la oscuridad real. Traía una mochila y una sonrisa fácil que murió un poco al ver el gesto adusto de Montoya. El talabatero odiaba las visitas, interrumpían el ritmo que lo mantenía cuerdo, pero el joven traía algo más que saludos familiares. Sacó de su mochila un paquete envuelto en tela encerada, con el cuidado de quien maneja un artefacto. El paquete contenía un libro, un diario de registro parroquial, encuadernado en piel negra, ahora rígida y manchada por la humedad. Montoya lo reconoció al instante. El aire pareció enrarecerse en 1900. La talabartería. El olor a cuero y solvente fue reemplazado por un golpe de moho, ozono y pino húmedo. Su mano izquierda comenzó a vibrar con una violencia que casi le tira la taza de café. Él creía haberlo quemado. Estaba seguro de haber arrojado ese testimonio al fuego en una zanja a las afueras de Tlacolula, 30 años atrás. Verlo allí, intacto, fue como ver a un fantasma cruzar la puerta a plena luz del día, trayendo consigo el hedor de la tumba. Javier explicó que lo encontró en un baúl viejo de su abuela, la hermana de Montoya. Ella debió rescatarlo pensando que eran recuerdos importantes del sacerdocio. El joven,
Hojeándolo, se sintió fascinado por la narrativa. Leía las anotaciones como si fueran ficción gótica. ¿Qué era la bestia de la que escribías tanto, tío? Y las noches de la fome. Suena a algo muy denso. La inocencia de la pregunta fue una bofetada. Montoya sintió que el piso se ablandaba. La fome, el hambre, no era una palabra, era un estado de sitio. Era el sonido de garras raspando el adobe y el olor de la sangre derramada en la tierra apisonada. Montoya intentó desviar. Murmuró que eran metáforas. Eran tiempos difíciles en la sierra, dijo, usando la coartada que el gobierno mismo había usado. Había guerrilla, conflictos agrarios, violencia de carteles incipientes. La bestia, mintió, era el nombre que le daban a la crueldad humana, al miedo que consumía al pueblo, pero la mentira sonó hueca, incluso para él. Javier, con su lógica académica, señaló las descripciones. Tío, aquí describes huellas, huellas que no son humanas. Hablas de un sacristán y una mula, destrozados. Esto no suena a guerrilla. Montoya le arrebató el diario, con más brusquedad de la que pretendía, y dijo que eran cosas privadas, delirios de la fiebre que sufrió allá. Esa noche, Montoya no durmió. El taller se sentía como una celda. Encendió la única luz sobre su mesa de trabajo y abrió el libro. Su propia caligrafía apretada, joven, desesperada, llenaba las páginas. No era la escritura de un administrador, sino la de un testigo de guerra. Las primeras entradas eran banales: bautismos, reparaciones del campanario. Luego, la entrada del 14 de octubre de 1991, el descubrimiento de la mula de Tomás, el sacristán, la descripción minuciosa de la evisceración, la fuerza necesaria para partir el animal en dos, y el rastro, las enormes huellas bípedas que se dirigían a la barranca y simplemente desaparecían en una pared de roca sólida. Mientras leía, su cuerpo reaccionó con una violencia diferida. Un sudor helado le empapó la camisa, el temblor se extendió a ambos brazos, sintió el sabor ácido de la bilis subiendo por su garganta y corrió al patio trasero, donde vomitó sobre la tierra seca. No era solo un mal recuerdo, era una reactivación. El trastorno de estrés postraumático, que había mantenido a raya con el trabajo físico y el aislamiento, rugía de vuelta. Cada crujido de la lámina del techo era un paso en el maizal. El viento entre los huizaches no era viento, era la respiración contenida de un depredador esperando a que apagara la luz. El diario era un detonador. Lo transportó fuera del calor de Oaxaca, dejó de oler el cuero y volvió a percibir la pestilencia de San Ginés, el olor a pino mojado, a miedo rancio y al hedor metálico e inconfundible de la matanza. Se vio a sí mismo, un joven padre temblando en la sacristía, escribiendo a la luz de una vela mientras eso gruñía afuera, probando la solidez de la puerta de Mínobese. Mezquite. Escribía no como un registro, sino como una confesión final, esperando que quien encontrara su cuerpo encontrara también la verdad. Había olvidado el peso físico de ese terror, la forma en que colapsaba los pulmones. El conflicto interno lo paralizó, el deber y el miedo. Había jurado guardar silencio. La diócesis fue clara. Son tiempos de agitación política, padre. No alimente supersticiones que solo traerán más violencia. Callar era una orden. Proteger la reputación de la Iglesia, evitar el pánico. Pero el diario era la prueba de que su silencio era complicidad. Era la evidencia física de que San Ginés no fue víctima de hombres, sino de algo antiguo y hambriento que la Iglesia y el gobierno habían decidido ignorar, borrándolo del mapa. La culpa de haber sobrevivido se sintió por primera vez no como suerte, sino como una cobardía calculada. Javier, ajeno al colapso de su tío, revisaba su celular en el catre de invitados. Le comentó casualmente, buscando conectar con el viejo. Oye tío, hablando de la sierra, hay un artículo nuevo en un blog local. Dice que hay problemas otra vez por la zona de San Ginés. Obviamente ya nadie vive ahí, es zona fantasma, pero están desapareciendo excursionistas y mineros ilegales. Montoya se quedó inmóvil. El zumbido en sus oídos se hizo ensordecedor. Le pidió al muchacho que le leyera el artículo. La voz de Javier narraba los hechos con distancia periodística, pero las palabras eran las mismas de 1991. Autoridades, desconcertadas, evidencia de un depredador de gran tamaño, ataques de una violencia extrema. Mencionaban que los locales de pueblos cercanos hablaban de nahuales o del dueño del cerro. La policía rural
Igual que 30 años atrás, culpaba a ajustes de cuentas del narco, pero la evidencia física no cuadraba. Los cuerpos no tenían balas, estaban desgarrados, parcialmente devorados. El patrón era idéntico. La misma metodología de caza, el mismo territorio. Montoya sintió que el hielo le recorría la columna vertebral, asentándose en la base del cráneo. El miedo dio paso a una certeza helada. El resurgimiento del diario no fue una coincidencia, era una sincronía macabra. El universo, o el diablo mismo, le estaba recordando su deuda. Habían pasado 30 años. Él había contado con el olvido, pero los ciclos de la naturaleza son más largos que la memoria humana. Los ancianos de San Ginés se lo habían dicho, y él, en su soberbia racional, no les creyó. Hablaban de un ciclo de 40 o 50 años, una marea de hambre que subía y bajaba. El artículo mencionaba operaciones de minería ilegal cerca de las viejas barrancas. Habían despertado algo, o, peor aún, el hambre simplemente había regresado. El temblor en su mano cesó. Fue reemplazado por una rigidez absoluta. La negación se fracturó. La criatura, el hombre lobo, como le decían con terror, la Coisa da Rabina, como la bautizó en su diario, no había muerto, no se había ido. Solo había terminado su ciclo de caza anterior. Había limpiado el territorio y se había retirado a invernar, a digerir. El pueblo fantasma de San Ginés había sido solo eso, un plato terminado. Y ahora, con nueva actividad humana en sus dominios, la mesa estaba puesta otra vez. La bestia estaba despierta. Montoya miró el diario sobre la mesa de trabajo. Ya no era una reliquia de su trauma. Se había convertido en un manual de operaciones. Era el único registro existente de la naturaleza del enemigo. Se dio cuenta de que el silencio que había mantenido durante 3 décadas no había protegido a nadie. Solo había garantizado que las próximas víctimas estuvieran igual de indefensas que su congregación. La culpa lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Su escape no fue la salvación, fue un permiso tácito para que la masacre se repitiera. Se acercó a Javier, que ya dormitaba. El joven representaba la inocencia, el mundo racional que Montoya había intentado habitar. Pero ese mundo era una ilusión. Mañana te regresas a la ciudad, mijo, le dijo con una voz áspera que no reconoció como suya, y me vas a dejar ese libro. El joven, confundido, asintió. Montoya sabía que no podía quemarlo ahora. Quemarlo sería matar a las nuevas víctimas por segunda vez. El diario era su responsabilidad, su condena. Tenía que volver, o al menos tenía que asegurarse de que alguien supiera cómo pelear. La sospecha de que algo había vuelto se solidificó en una verdad innegable. La Coisa da Rabina estaba cazando de nuevo, y él, el padre Montoya, el talabatero cobarde, era el único hombre vivo que había escuchado sus gruñidos a través de una puerta de madera, el único que había visto sus huellas al amanecer, y el único que sabía que no le temía ni a las balas ni a las cruces. El pasado no estaba muerto, ni siquiera era pasado. Estaba vivo, tenía hambre, y estaba llamando a su puerta. El resto de la noche lo pasó afilando sus herramientas de talabatero, no las cuchillas finas, sino las lesnas pesadas, el cuchillo de desbaste, la media luna. Lo hacía con un enfoque febril, no era un acto de preparación para el trabajo del día siguiente, era un ritual. Era la única forma de oración que le quedaba. Estaba afilando sus instrumentos de trabajo como si fueran armas, porque si el pasado había regresado, él no lo recibiría solo con recuerdos. La negación había terminado, la reclusión se había roto, la guerra, su guerra privada, acababa de empezar de nuevo. El diario permanece abierto sobre la mesa de trabajo, bajo la luz amarillenta. Cada palabra escrita con su propia mano es un ancla que lo jala 30 metros hacia abajo, de regreso al lodo de 1991. Montoya toca la página manchada de humedad, la tinta corrida donde describe su llegada. El joven padre Montoya, con apenas 26 años y una fe ingenua, arribando a San Ginés en la caja de un camión de redilas, lo recibió un pueblo de adobe y neblina, encajado en la Sierra Juárez, donde el silencio era tan espeso que parecía tener peso. Los habitantes eran callados, devotos de una manera antigua y temerosa. Lo saludaron con reverencia, pero sus ojos miraban constantemente hacia las copas de los árboles que rodeaban la plaza. La primera alarma no fue un rugido, sino una ausencia. Tomás, el sacristán, un hombre mayor y confiable, fue a la cabecera municipal por provisiones. Nunca regresó. Montoya, todavía en el papel de líder racional, organizó una partida de búsqueda. Iba rezando el rosario,
pero también cargaba un machete. Culpaba a la lluvia, a un desliz en la terracería, quizás a un asalto de bandoleros. Los hombres del pueblo lo seguían, pero no compartían su optimismo. Llevaban escopetas viejas y un puñado de copal encendido. El olor del incienso, en lugar de santificar el aire, parecía un intento desesperado por ahuyentar algo que ya olía a podredumbre y pino mojado, algo que ya estaba allí. Encontraron a la mula primero, o lo que quedaba de ella. Estaba a 3 kilómetros del pueblo, en un claro. El animal no había sido atacado por un jaguar. Había sido reventado, el costillar abierto con una fuerza obscena, las entrañas esparcidas en un radio de 10 metros. Montoya tuvo que apartarse para vomitar. El horror era quirúrgico en su brutalidad. De Tomás solo encontraron su morral y el rosario, las cuentas de madera partidas, cerca de la entrada a una barranca profunda. Los hombres se persignaron. Nadie dijo una palabra. Simplemente dieron media vuelta y regresaron al pueblo antes de que la luz comenzara a fallar, asegurando las trancas de sus casas. Fue entonces cuando Montoya vio las huellas. Había tratado de racionalizarlo, pero la evidencia estaba impresa en el lodo espeso. Eran bípedas, pero no humanas. Cada pisada era del tamaño de un plato de sopa, con garras que se habían hundido media cuarta en la tierra compactada. Seguían un patrón inteligente, evitando las rocas resbaladizas. Montoya siguió el rastro, solo, hasta que se topó con lo imposible. Las huellas caminaban en línea recta hacia una pared de roca sólida en la barranca y simplemente desaparecían. No había escalada. No había cueva visible. Era un callejón sin salida físico que albergaba una imposibilidad lógica. Fue su primera lección. La criatura no seguía sus reglas. La siguiente fase fue el ganado. Una noche el pueblo despertó por el balido aterrorizado de las cabras. Luego, un silencio abrupto, más aterrador que el ruido. Al amanecer, los corrales eran mataderos. Animales masacrados, no para comer, sino por exhibicionismo, cuerpos partidos por la mitad y dejados. El terror se volvió económico. La bestia estaba cortando su línea de suministro de alimentos. Montoya intentó organizar vigilias armadas. Los hombres se apostaron en los techos, pero la neblina era un cómplice. Se tragaba la luz de las linternas. Solo escuchaban el movimiento pesado, el crujido de ramas, y luego el gruñido bajo que parecía venir de todas direcciones a la vez. El primer niño se perdió una tarde. Jugaba en el patio trasero de su casa mientras su madre preparaba tortillas. Ella solo escuchó un grito ahogado y el ruido de la cerca de alambre rompiéndose. Cuando salió, el patio estaba vacío, salvo por el olor metálico que empezaba a impregnarlo todo. Montoya corrió hacia allá, Biblia en mano, sintiendo la inutilidad de su fe. Esa noche nadie durmió. El pueblo entero se refugió en la iglesia. Escucharon a la criatura rodear el edificio. No rugía, respiraba, una respiración profunda, paciente, húmeda. Probaba la solidez de la vieja puerta de mezquite, un tud sordo que hacía vibrar el piso de piedra. La inteligencia del depredador era lo más desquiciante. No era un animal salvaje, era un estratega. Una noche, el generador diésel que daba luz a la iglesia y a la pequeña clínica dejó de funcionar. Cuando un hombre salió a revisar, no regresó. Lo encontraron al día siguiente, o partes de él, colgadas del cableado eléctrico. La criatura había saboteado el motor. Peor aún, usaba la mímica. Montoya juraría haber escuchado la voz de Tomás, el sacristán desaparecido, llamándolo desde la oscuridad del maizal. «Padrecito, ayúdeme, estoy lastimado». Era una trampa. Sabía que la compasión era su debilidad. Montoya usó la vieja radio de onda corta de la parroquia. Le tomó 6 horas contactar a la policía rural en la ciudad más cercana. Su voz temblaba de histeria y agotamiento. Reportó los asesinatos, la masacre del ganado. Mencionó un animal de tamaño increíble. La voz al otro lado de la estática sonaba aburrida, escéptica. Le dijeron que las lluvias hacían la carretera intransitable, que probablemente eran problemas entre familias o el narco. Le prometieron enviar una patrulla cuando se pudiera. Montoya colgó el micrófono y sintió el verdadero significado del abandono. Estaban solos. El mundo exterior no creía en monstruos. Increíblemente, una semana después, llegó un jeep de la policía rural. 2 oficiales. Venían con actitud de fastidio, con sus rifles M1 colgados al hombro, listos para reprender a un montón de campesinos supersticiosos. Montoya les rogó que no salieran del pueblo,
que esperaran al día. Ignoraron sus súplicas. «Vamos a poner orden, padre». Se dirigieron en el jeep hacia la barranca donde desapareció Tomás, siguiendo el mismo rastro que Montoya. No se escucharon disparos, solo un grito breve, agudo, y el sonido metálico de la carrocería del jeep siendo aplastada, como si fuera una lata de cerveza. Montoya y otros 3 hombres fueron a buscar los cuerpos al amanecer. El jeep estaba volcado, el chasis doblado. El motor había sido arrancado. De un oficial no había rastro, solo una bota. El otro estaba irreconocible. La criatura lo había usado para dejar un mensaje. El miedo de Montoya fue reemplazado por una rabia fría. Esta fue la masacre que el gobierno usó como coartada. Semanas después, un comunicado oficial declararía a San Ginés como zona de conflicto de cártel, prohibiendo el acceso. No fue una cuarentena para proteger a la gente, fue un encubrimiento para no tener que explicar lo inexplicable. La diócesis no fue mejor. Montoya envió un informe detallado a través de un mensajero que se atrevió a cruzar la sierra. La respuesta del obispo fue helada, una carta que memorizó por su crueldad burocrática. Le ordenaba mantener la calma, evitar la histeria masiva y enfocarse en la oración. Insinuaba que los nahuales eran una regresión pagana que su falta de liderazgo estaba permitiendo. Le prohibieron hablar de lo que estaba viendo. Era un silencio institucional. La Iglesia, al igual que el gobierno, prefería sacrificar el pueblo que admitir una verdad que destrozaba su visión del mundo. Fueron las ancianas del pueblo, las que nunca habían confiado en su catecismo, quienes le dieron respuestas. Se reunieron con él en la sacristía, encendiendo sus propias velas a santos que él no reconocía. Hablaron de la coisa da rabina, el hombre lobo. No era un hombre maldito, era un dueño, una entidad antigua, territorial, que despertaba cada ciertas generaciones cuando su dominio era perturbado. Señalaron las operaciones mineras ilegales, a kilómetros de distancia, como la probable causa. «No está cazando, padrecito», dijo una de ellas. «Está limpiando. Nosotros somos la plaga en su casa». Montoya nunca vio a la criatura con claridad. Su memoria la retiene en fragmentos sensoriales. El brillo ámbar de 2 ojos, vistos a través de la ventana rota de la clínica, reflejando la luz de su vela. La silueta, imposiblemente alta, recortada contra la neblina, bloqueando la calle principal. El sonido de su pelaje grueso y mojado, rozando el adobe de la iglesia. Y el olor, un olor que se sobreponía al copal y al miedo. Un hedor a amoníaco, a carne cruda y a ozono, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Era el olor de un depredador alfa, tan potente que provocaba una sumisión animal. El segundo invierno fue el infierno. 1992. La comida escaseaba. La bestia, envalentonada por el hambre y la falta de resistencia, cambió de táctica. Ya no esperaba a que salieran. Empezó a entrar. El sonido de las garras derribando las puertas de madera o, peor aún, excavando a través de las paredes de adobe. Familias enteras desaparecían de sus camas. Montoya corría de casa en casa al amanecer, encontrando solo habitaciones vacías, sábanas ensangrentadas y un agujero en la pared por donde la oscuridad había entrado y salido. Su fe se evaporó. Dejó de rezar por la salvación y empezó a rezar por una muerte rápida. Las acusaciones comenzaron. El tejido social ya desgarrado se pudrió. Los vecinos se acusaban mutuamente de ser brujos, de haber hecho un pacto con la bestia para salvarse. Un hombre mató a su vecino a machetazos porque un perro le ladró. Montoya tuvo que encerrar a varios en la bodega de la iglesia, no para castigarlos, sino para protegerlos de la turba. La criatura ni siquiera tenía que cazarlos a todos, solo tenía que esperar a que el miedo los llevara a matarse entre ellos. Era una guerra psicológica, y el monstruo la estaba ganando sin esfuerzo. Realizó más funerales de los que podía contar. La mayoría eran con el ataúd cerrado y vacío. Daba la extrema unción sobre manchas de sangre en el suelo de tierra apisonada. Escuchaba confesiones de hombres y mujeres que no temían al infierno, sino a ser arrastrados a la oscuridad y devorados vivos. La culpa de estar vivo era una piedra en su estómago, porque él no. La criatura parecía disfrutar de su terror. A veces, por la noche, escuchaba su propio nombre, susurrado con una voz gutural, justo afuera de su ventana. Un juego. El asedio duró 2 años, 2 años de vivir en la garganta del lobo. Y entonces, tan abruptamente como comenzó, en la primavera de 1993, cesó. El silencio regresó a San Ginés, pero ya no era el silencio pesado de la neblina, era el silencio vacío de un cementerio.
La criatura se había ido, los ataques pararon. Las ancianas dijeron que el ciclo había terminado, que la entidad se había saciado, había limpiado el territorio. El pueblo, reducido a menos de 30 personas, todas ellas rotas, ya no representaba una amenaza a su dominio. Montoya guió a los supervivientes en una marcha fúnebre fuera de la sierra. Nadie miró atrás. Caminaron durante 2 días hasta encontrar una patrulla militar, pero los soldados no estaban allí para rescatar. Tenían órdenes de hacer cumplir la zona de cuarentena por narcotráfico. Los trataron como criminales. Montoya fue detenido, interrogado y, finalmente, liberado, con la advertencia de no hablar de San Ginés. El pueblo fue borrado del mapa, pero mientras se alejaba, Montoya supo una verdad que el gobierno ignoraba. La bestia no estaba muerta, solo estaba durmiendo, digiriendo, esperando el próximo ciclo. Montoya pasó la noche en vela, el diario abierto junto al artículo recién impreso. Las palabras de su sobrino nieto sobre los nuevos desaparecidos eran un martillo golpeando la misma culpa oxidada. 30 años había comprado con su silencio, 30 años en los que se convenció de que el horror había terminado con San Ginés. Ahora, la evidencia de que la bestia estaba cazando de nuevo convertía su supervivencia en una traición. El temblor en su mano se detuvo, reemplazado por la rigidez de una decisión inevitable. Ser el único testigo conllevaba una responsabilidad que había rehuido. Su paz era una mentira construida sobre las tumbas sin marcar de su congregación. La fe lo había abandonado, pero el deber, ese instinto sacerdotal de proteger al rebaño, resurgía como un cáncer. El primer obstáculo fue Javier. El muchacho estaba entusiasmado, viendo el viaje de su tío como una aventura antropológica. Montoya tuvo que mentir, una mentira que le supo a ceniza. Le dijo que necesitaba visitar la región para resolver viejos asuntos parroquiales relacionados con los terrenos de la iglesia abandonada, usando la violencia de los 90 como pretexto. Le exigió al joven que regresara a la capital, que no se involucrara en conflictos de tierras que aún eran peligrosos. Le dio dinero para el camión y le hizo prometer que no mencionaría San Ginés a nadie. El sobrino se fue, confundido por la severidad, pero obediente, dejando atrás el diario. Montoya lo guardó en su morral, sintiendo su peso como una piedra de molino. Preparó su viaje no como un sacerdote, sino como el talabatero que era. Sabía que las armas de fuego eran inútiles. Lo vio en 1991 con los policías rurales. El ejército solo había llegado para encubrir, no para combatir. Su fe estaba muerta. En lugar de un rosario, empacó las herramientas más pesadas de su oficio. Una cuchilla de media luna, afilada como navaja de afeitar. Varias leznas largas y gruesas, diseñadas para perforar cuero de silla de montar, y el machete que usaba para despejar el patio. Se miró en el espejo roto del baño. Un hombre de casi 60 años, encorvado por el trabajo y el trauma. No era un guerrero. Era un cordero regresando voluntariamente al matadero, esperando que su sacrificio esta vez significara algo. El viaje fue un descenso al pasado. Tomó un camión de segunda clase que lo llevó de los valles secos de Oaxaca a las primeras estribaciones de la Sierra Juárez. El aire cambió. El calor dio paso a una humedad fría que se le metió en los huesos. El olor a pino y tierra mojada era tan potente que casi lo hizo vomitar en el pasillo del autobús. Cada kilómetro ganado era un año perdido. Llegó a la última cabecera municipal, un pueblo que apenas recordaba, donde el pavimento terminaba y comenzaba la terracería. El pueblo bullía con rumores. Hablaban de los mineros ilegales desaparecidos, de los excursionistas extraviados. Usaban las mismas palabras de antes. Nahuales, el dueño del cerro. Nadie quería llevarlo. La zona de conflicto declarada por el gobierno 30 años atrás se había convertido en un tabú efectivo. Los taxistas se reían de él. Ni por todo el oro, jefe. Allá espantan. La sierra se tragó ese pueblo. Tuvo que encontrar al hombre más desesperado, un joven con una motocicleta de carga, y pagarle el equivalente a 3 meses de su trabajo en la talabartería solo para que lo llevara al Cruce Viejo, el punto donde el camino a San Ginés se volvía intransitable. El viaje en moto fue una tortura de lodo y ramas. El joven lo dejó en medio de la nada, con la neblina ya bajando. Dios lo cuide, don, porque nadie más entra aquí. El silencio era incorrecto.
No era la quietud de la naturaleza, era un silencio expectante, como una habitación donde alguien contiene la respiración. El bosque de nubes había devorado el camino. Montoya avanzaba con el machete, pero sus movimientos eran torpes. El hombre que trabajaba el cuero no era el joven padre que corría por esos cerros. El miedo era físico, un frío que le agarrotaba las articulaciones. Le tomó horas encontrar las primeras ruinas de San Ginés. Lo primero que vio fue el campanario de su antigua iglesia, una torre de piedra cubierta de enredaderas, un monumento a su fracaso. El aire olía a moho y a algo más. El olor metálico, el olor a cobre y sangre seca, estaba allí, cerca de las ruinas de la clínica. Un campamento moderno, 2 tiendas de campaña de nylon, desgarradas, no por un cuchillo, sino reventadas desde adentro hacia afuera. Latas de comida esparcidas, una laptop destrozada. Eran los excursionistas. Montoya sintió una náusea profunda. Vio una cámara digital tirada en el lodo. La recogió con manos temblorosas y sacó la tarjeta de memoria. Se la guardó en el bolsillo, un testamento moderno de la misma masacre antigua. La criatura no había perdido su metodología, sabotaje, terror, limpieza. Estaba claro que esta nueva generación de víctimas había cometido el mismo error, subestimar la inteligencia del depredador. Avanzó hacia la zona donde los mineros ilegales habían estado operando, cerca de la barranca. El estruendo había cesado. Allí, el horror era industrial. La maquinaria, un pequeño generador y perforadoras, estaba aplastada. El metal grueso de un barril de diésel estaba rasgado como si fuera papel. Y había sangre, mucha sangre. Pero no había cuerpos. Nunca había cuerpos. La bestia era eficiente. No dejaba evidencia, solo el terror residual. Montoya comprendió que el ruido de las máquinas tan cerca de la barranca fue lo que rompió el ciclo de sueño. Habían perforado la puerta del infierno y el infierno había respondido con un hambre acumulada de 3 décadas. Mientras examinaba el Cintus generador destruido, escuchó un ruido, el clic metálico de un arma al ser amartillada. No era la criatura. No se mueva, señor. Eran 3 personas, vestidas con ropa táctica de camuflaje, pero sin insignias militares. Eran demasiado jóvenes, demasiado tensos. 2 hombres y una mujer. Llevaban equipo que Montoya no reconoció. Sensores acústicos, cámaras térmicas. No eran periodistas, eran investigadores, o quizás mercenarios. La mujer, que parecía la líder, se acercó, su rifle apuntando al pecho de Montoya. ¿Quién es usted? ¿Qué hace en esta zona de cuarentena? Su español era limpio, pero con un leve acento, quizás estadounidense o europeo. Montoya levantó las manos, sus herramientas cayendo al lodo. Yo viví aquí, fui el párroco. La revelación colgó en el aire húmedo. La mujer bajó el rifle lentamente. Su expresión cambió del recelo al asombro. Imposible. Los registros decían que todos murieron o fueron reubicados. Sacó una tableta de su mochila. Le mostró a Montoya una foto, granulada en blanco y negro, de un joven sacerdote frente a una iglesia de adobe. Era él. Montoya, lo hemos estado buscando. Los diarios locales de los 90 lo mencionaban como el único superviviente coherente. Pensamos que había muerto. Le explicó que eran un equipo privado de biología de crisis, contratados por una de las compañías mineras para investigar la pérdida de su equipo. Ellos tenían la ciencia, pero él tenía el trauma. Empezaron a comparar notas. Ellos hablaban de anomalías acústicas subsónicas y depredación atípica. Él hablaba del olor a ozono antes de un ataque, de las voces que imitaba, de su odio por las puertas cerradas. Montoya señaló la pared de la barranca donde las huellas desaparecían. Ahí es donde vive. La investigadora asintió sombría. Lo sabemos, padre, pero no vive ahí. Anida. Desplegó un mapa geofísico en la tableta. La exploración GPR, radar de penetración terrestre, mostraba que la pared de roca sólida era una fachada. Detrás había una red de túneles y cavernas, un sistema de cuevas enorme. San Ginés no fue construido cerca de su territorio, padre, dijo la investigadora, su voz apenas un susurro. Fue construido encima de su nido. El horror de la implicación golpeó a Montoya. No era un monstruo solitario que salía a cazar, era un guardián. Los 2 años de asedio no fueron una cacería territorial, fueron una campaña de exterminio para proteger lo que había dentro. Y ahora, los mineros habían perforado directamente hacia esas cavernas. Montoya sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser tierra y se convertía en la piel de un tambor. El silencio del bosque se rompió. No fue un gruñido, fue un chillido agudo, múltiple. La investigadora gritó órdenes.
«Perímetro, ya vienen». Pero era diferente a 1991. Montoya recordaba un solo depredador. Lo que escuchaba ahora eran varios. Movimiento rápido en los árboles desde diferentes direcciones. «Eso no es posible», murmuró uno de los hombres armados, mirando su sensor de movimiento. «Las lecturas están por todas partes. Son demasiados». Montoya supo la verdad. El ciclo de 40 años que las ancianas mencionaron no era un ciclo de hambre, era un ciclo de reproducción. El asedio de los 90 fue solo el preludio. La criatura que él conoció no estaba sola. Había tenido crías. La primera criatura salió de la niebla. Era más pequeña que la que él recordaba, más delgada y rápida. Se movía a 4 patas, pero se irguió sobre 2 para atacar a uno de los hombres. El disparo del rifle automático sonó ensordecedor, pero las balas parecieron atravesarlo sin efecto. La criatura lo derribó, y el sonido de la armadura corporal siendo rota fue repugnante. La líder gritaba, disparando ráfagas controladas. Montoya estaba paralizado, el olor a cordita mezclándose con el hedor metálico. El terror de 30 años regresó, absoluto. No había vuelto para luchar, había vuelto para morir, para confirmar que el apocalipsis tenía un nido. Entonces la vio. Salió de las ruinas de la clínica. Era más grande, mucho más grande de lo que recordaba. El pelo oscuro y grueso parecía absorber la poca luz. Los ojos ámbar brillaban con una inteligencia fría. Era el alfa, la madre, la reina. No corrió. Caminó hacia ellos con una calma aterradora, ignorando las balas que rebotaban en su pecho. Los seres más pequeños, los jóvenes, se apartaron respetuosamente. Se detuvo a 10 metros. Miró más allá de los investigadores armados. Sus ojos se fijaron en Montoya. Y él lo supo con una certeza que le heló el alma. La criatura lo recordaba. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El reconocimiento fue un acto de pura dominación psicológica. La bestia sabía quién era él, el sacerdote que había huido, el testigo que había sobrevivido a su última limpieza. Inclinó la cabeza, un gesto casi burlón, mientras uno de sus vástagos arrastraba el cuerpo del investigador hacia la oscuridad. El terror de Montoya se convirtió en una comprensión desoladora. Esto no era una batalla, era una ejecución. La investigadora lo agarró del brazo. «Tenemos que movernos. La bengala. Ahora». El otro hombre disparó una bengala al cielo. La luz roja iluminó la escena. Había al menos 5 de ellas. El caos fue total. La luz roja de la bengala pintó la niebla de sangre. Montoya corrió, tropezando con las raíces. Ya no era un hombre, era solo un animal huyendo. La investigadora corría a su lado, disparando a ciegas detrás de ellos. El otro hombre gritó, un sonido que se cortó abruptamente. Corrieron hacia el único lugar que Montoya conocía como refugio, la iglesia. Se atrincheraron en la sacristía, el mismo lugar donde él había escrito su diario 30 años atrás. La puerta de madera podrida no aguantaría ni un segundo. Escucharon a las criaturas afuera, moviéndose, destruyendo el equipo de los investigadores. La investigadora estaba herida, sangrando por un costado. El GPR mostró que los túneles convergen aquí, justo debajo de nosotros. Por eso la iglesia sigue en pie. Es el punto de acceso principal. Montoya miró el suelo de piedra. Siempre había pensado que estaba construido sobre roca sólida. Ahora entendía que estaba construido sobre la boca del lobo. No estaban en un refugio, estaban en la despensa. La criatura alfa arañó la puerta, no con furia, sino con la paciencia de quien abre una lata. Montoya levantó su cuchilla de talabatero, sabiendo su inutilidad. La madera empezó a astillarse. La investigadora le entregó la tableta. Si no salimos, tome esto. La tarjeta de la cámara, combínela con esto. La pantalla mostraba los datos geofísicos, la estructura del nido. El mundo tiene que saberlo. No es un críptido, es una especie, y se está expandiendo. Montoya tomó la tableta. Era una confesión, un legado, igual que su diario, pero con datos científicos. Era la misma advertencia, solo que 30 años demasiado tarde. La expansión no era solo territorial, era biológica. Había vuelto, se había reproducido, y San Ginés ya no era una tumba, era una cuna. La puerta se vino abajo. El marco de piedra se desmoronó. Montoya vio la silueta de la criatura alfa llenando la entrada. El olor a amoníaco y sangre llenó la pequeña habitación. No hubo grito, no hubo plegaria. Montoya simplemente levantó la cuchilla.
un gesto patético de desafío contra un dios antiguo y hambriento. La investigadora disparó su última bala al rostro de la bestia. Sin efecto. La oscuridad llenó la sacristía. Montoya sintió un dolor cegador, el sonido de su propio hueso rompiéndose. La revelación final no fue que la bestia existía, sino que él nunca había escapado. San Ginés era su tumba, solo que la fecha de su entierro se había retrasado 30 años. El dolor fue absoluto, un relámpago blanco que borró la sacristía. Montoya sintió el crujido de sus propios huesos, el hombro dislocado, la garra rasgando el músculo. Cayó contra el muro de piedra, el aliento escapando en un vaho húmedo. La investigadora estaba muerta, su cuerpo arrojado a un lado como un costal. La criatura alfa llenaba la habitación, su respiración un fuelle húmedo que apestaba a amoníaco y carne cruda. Montoya apretó la tableta contra su pecho. Sus herramientas de talabartero estaban rotas, inútiles. El terror de 1991 era el miedo a lo desconocido. Este terror era la certeza de la extinción. Estaba mirando el rostro de un dios oscuro y territorial, y su única ofrenda era la evidencia de su existencia, un epitafio digital. La bestia no lo remató, se detuvo. Los ojos ámbar, carentes de pupila visible, lo estudiaban. Era la misma mirada que recordaba de hacía 30 años, pero ahora no había solo hambre, había reconocimiento y algo peor, fastidio. Montoya era el insecto que había regresado. Para la criatura, él no era una amenaza, era una molesta anomalía del pasado. El sacerdote entendió su lugar en esta nueva teología. No era un mártir, era un testigo al que se le había agotado el tiempo. La verdadera lucha no era contra la carne, sino contra el olvido. Su silencio de 30 años había sido un pecado de omisión que le costó la vida a esta nueva generación, a los investigadores, a los mineros. El suelo vibraba bajo su espalda. El sonido múltiple, los chillidos agudos de las crías, venía de abajo. La sacristía era solo el vestíbulo. San Ginés era la entrada a su palacio. La revelación de la investigadora golpeó a Montoya con más fuerza que la garra. Fue construido encima. Las ancianas zapotecas no sabían cuán literal era su advertencia. El pueblo no había perturbado el territorio del monstruo. Habían sido inquilinos ignorantes viviendo sobre el techo del nido, sobre la cuna de una especie que estaba destinada a heredar esa sierra y quizás el mundo. La iglesia, su casa de Dios, había sido construida sobre la boca misma del infierno, una profanación involuntaria que ahora cobraba su renta de sangre. Apretó la tableta con su mano buena. El plástico duro era frío contra su piel ensangrentada. Contenía la tarjeta de memoria de la Cámara de los Excursionistas y los datos geofísicos. Era la nueva Biblia, el testamento de San Ginés, su propio diario. El que Javier había encontrado era solo el prólogo, la confesión de un hombre asustado. Esto era la prueba, la evidencia científica de que el hombre lobo no era folclore, era biología, una especie alfa, inteligente, reproductiva. Vio a la criatura alfa oler el aire, luego girarse lentamente, satisfecha de que la amenaza estuviera neutralizada. Lo dejaba morir ahí, en el umbral de su nido, como un trofeo roto. Montoya usó sus últimas fuerzas no para rezar, sino para actuar. Se arrastró, dejando un rastro de sangre sobre las losas de piedra. El dolor era una marea negra. Empujó la tableta y la pequeña tarjeta de memoria en una grieta profunda entre el muro de piedra y el piso, ocultándola bajo un montón de yeso y madera podrida. Un gesto fútil, quizás, pero era lo único que le quedaba. No era una lucha por su alma, pues sentía que la había perdido hacía décadas. Era una lucha por la memoria. Si su cuerpo era encontrado, si alguien alguna vez volvía, quizás encontrarían la advertencia. Su muerte no sería un sacrificio, pero al menos sería un testimonio. Mientras la oscuridad crecía en las orillas de su visión, entendió su confesión final. No era para Dios, era para la humanidad. El horror no era que existieran monstruos. El horror era que el gobierno y la iglesia lo sabían, o al menos lo sospechaban. Habían elegido el silencio, habían elegido la burocracia sobre la vida. Zona de conflicto de cártel fue la mentira que permitió que el nido prosperara. Su propio silencio fue parte de esa conspiración. Se había convertido en un cómplice del depredador al elegir su propia paz mental sobre la verdad incómoda. Ahora, la verdad estaba enterrada con él, esperando a un arqueólogo o a una nueva víctima. El ciclo de 40 años. Las ancianas lo habían
Entendido mal. Él lo había entendido mal. No era el regreso del hambre, era el tiempo de la maduración. La criatura alfa que él conoció en 1991 estaba sola, limpiando su territorio para anidar. Los 2 años de asedio fueron el establecimiento del perímetro. Los 30 años de silencio no fueron paz, fueron gestación. Las criaturas que lo habían atacado, las más pequeñas, eran la primera generación. La bestia se había reproducido. El horror se había multiplicado. San Ginés no era una tumba, se había convertido en una fábrica. El hambre no estaba terminando, estaba a punto de empezar su verdadera expansión. El olor a ozono y amoníaco era sofocante. El hedor de la madriguera. Ya no oía los disparos ni los gritos de la investigadora. Solo escuchaba los sonidos del nido, el movimiento húmedo de cuerpos grandes bajo tierra, el quejido agudo de las crías y el gruñido bajo y retumbante de la madre, ahora tranquila, patrullando su santuario. Montoya sintió el frío subir desde sus piernas, el shock y la pérdida de sangre. Estaba muriendo en el piso de su propia iglesia, un lugar que había representado la fe racional y que ahora se revelaba como el epicentro de un horror biológico y ancestral. El bosque de nubes no era un escondite, era un velo. Su pensamiento se volvió hacia Javier, el muchacho curioso que había desenterrado el diario. Esperaba que el joven hubiera obedecido, que estuviera a salvo en la ciudad, lejos de la sierra. Pero ahora le transfería una carga. Si Montoya no regresaba, Javier buscaría respuestas. ¿Volvería? Montoya sintió un último espasmo de terror, no por sí mismo, sino por el muchacho. El diario era una trampa, un mapa que llevaba a la boca del lobo. Su intento de advertir al mundo, la tableta escondida, podría ser la carnada que atrajera a la próxima generación de víctimas. La verdad era un arma de doble filo, necesaria, pero letal. La figura de la criatura alfa regresó al umbral de la sacristía. Se quedó allí, observándolo morir. No había malicia en su mirada, solo una paciencia geológica. Era la dueña de la montaña, y él era un simple intruso. Montoya, el ex sacerdote, el talabatero, el superviviente, finalmente entendió. No se sobrevive a este tipo de verdad, solo se puede posponer el final. Su vida en Oaxaca no fue una segunda oportunidad, fue un préstamo, y el interés era su muerte. Cerró los ojos, ya no escuchaba los chillidos, solo el latido sordo y profundo de la tierra bajo él, el latido del nido. La oscuridad final no trajo paz. Trajo consigo la imagen de la tableta oculta en la grieta. La confesión estaba hecha, escrita en datos, sellada con sangre. La responsabilidad ya no era suya. Había pasado el fardo. La lucha no era física, era de memoria. El legado de San Ginés no era la muerte, era la advertencia. La sierra guardaba su secreto, pero los secretos, como las semillas, están hechos para germinar. La lluvia lavaría su sangre. Las enredaderas cubrirían sus huesos, pero la verdad digital esperaba, paciente, bajo la piedra. El bosque de nubes se había tragado a otro testigo, pero este había dejado un testamento. El último pensamiento de Montoya fue una profecía fría. El hambre no se limita a un territorio. El hambre busca expandirse. Las criaturas de San Ginés eran solo la primera camada. Ahora estaban despiertas, eran numerosas y habían probado la sangre de un mundo nuevo. El silencio del gobierno solo les había dado tiempo. El silencio de la iglesia les había dado un santuario, y su propio silencio les había permitido crecer. El infierno que él vio en 1991 era solo una prueba. La verdadera cosecha estaba por comenzar, y la humanidad ni siquiera sabía que era el ganado. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Comenta, el bosque no olvida si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.